Mucha polémica ha generado en el país el caso de un hombre quien fue víctima de un atraco en Bogotá y fue condenado a 2 años de cárcel porque al intentar defenderse le propinó un disparo a su agresor. La víctima también deberá indemnizar a los presuntos asaltantes. Este hecho, entre muchos otros en los cuales las víctimas han reaccionado para defenderse, ocasionando lesiones o la misma muerte al asaltante, ha abierto nuevamente el debate de qué tan lejos pueden llegar los ciudadanos al sentirse amenazados o intimidados ante un caso de atraco. El derecho a la legítima defensa está consagrado en el artículo 32 del Código Penal, que fija 12 situaciones en las que se puede alegar ausencia de responsabilidad penal tras cometer un delito. Mientras en Colombia aumentan los casos de asaltantes heridos y dados de baja por sus víctimas, las autoridades pidan a los ciudadanos no tomar justicia por su propia mano. ¿Se está abusando de la legítima defensa para defenderse de atracos? Hoy en Verdad Plural. Hola, bienvenidos a una edición más de Verdad Plural. El derecho a la legítima defensa está prendiendo nuevamente la polémica en nuestro país sobre hasta qué punto se puede repeler el ataque de delincuentes sin que la víctima se convierta en victimario. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural, debido a algunos casos que se han presentado en todo el territorio nacional, en el que las víctimas se han defendido con tanta fuerza de los asaltos, de atracos, de maltratos físicos que han llegado a doblegar a sus victimarios, inclusive en muchísimos casos cobrando la vida de estos. Para hablar de este tema, derecho a la legítima defensa, hemos invitado hoy a Federico Londoño Mesa, aquí a Verdad Plural. Él es abogado, especialista en Derecho Procesal Contemporáneo y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Además es asesor y litigante en Derecho Sancionatorio con experiencia en el sistema penal acusatorio. Doctor Federico, bienvenido a Verdad Plural. Hola Mabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí atenta a todo lo que ustedes nos van a compartir en esta media hora en Verdad Plural. Claro que sí, le cuento. Frente a la pregunta que usted... Pero saludamos al otro contertulio, ¿le parece? Por favor, claro y empezamos que sí. ya a desarrollar el tema. El otro contertulio hoy en Verdad Plural es Manuel Alejandro Moreno, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con maestría en estudios políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, es actual concejal del municipio de Medellín. Concejal, gracias por aceptar la invitación de Verdad Plural. Bienvenido. Bueno, Mabel, un saludo muy especial para ti, para los televidentes, desde luego para el doctor Federico, y esperamos poder contribuir con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia en este tema tan importante y que además está tan de moda en el país. Y la primera pregunta, la que nos quería contestar el doctor Federico, pues es, y es la que también ustedes nos pueden contestar a través de las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter y en Instagram en @teleantioquia, numeral Verdad Plural, ahí lo están viendo ustedes en este momento en sus pantallas, y en Facebook nos encuentran con Canal Teleantioquia. La pregunta para que ustedes nos respondan y nos respondan acá nuestros contertulios es, ¿se está abusando de la institución de la legítima defensa para defenderse de asaltos? Doctor Federico, ¿usted qué piensa? Yo creo que la respuesta sería, Mabel, tajante, y la respuesta sería sí. La legítima defensa en nuestro ordenamiento jurídico está consagrada como una reacción legítima frente a una agresión. Entonces yo reacciono para proteger mi derecho. Pero cuando nosotros decidimos vivir en un estado social de derecho como en el que vivimos, y hacemos uso de las mismas normas y nosotros pedimos que nos apliquen unos derechos, entonces también estamos renunciando parcialmente al ejercicio desproporcionado y al ejercicio irrestricto de todos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque le entregamos esas facultades al Estado para que el Estado las regule y cree un marco normativo. ¿Y cuando entonces, el Estado no es capaz de regularlas? El Estado yo creo que sí las ha regulado. Porque si la norma existe, si el Código Penal existe y si la ley existe, está regulado. El inconveniente se presenta cuando nosotros desproporcionadamente interpretamos la norma como consideramos debe interpretarse en nuestro propio beneficio. Entonces conllevamos a que los derechos de los otros renuncien. Frente a la legítima defensa hay un claro postulado, la proporcionalidad y la proporcionalidad de la reacción. ¿Estamos abusando? Sí, hay eventos en los que abusamos, cuando vamos más allá de lo que la ley nos permite realizar. Doctor
Manuel Alejandro, concejal de Medellín, ¿usted cree que sí se está abusando de esa institución de la legítima defensa para defendernos de los asaltos, de los atracos callejeros? La verdad es que el país está viviendo una situación de violencia que se ve reflejada en este tipo de comportamientos sociales que no son para nada admitidos. Yo creo que el problema de la legítima defensa radica en un daño, en un ataque que se está generando por unas personas que hemos llamado victimarias, que en ese sentido creo que lo que tenemos que analizar es por qué tenemos tantos hurtos y a su vez por qué tenemos tantos delincuentes en nuestro país y especialmente en una ciudad como Medellín, una ciudad donde hoy está dando oportunidades de educación, donde está dando oportunidades de empleo, donde se están dando oportunidades para trascender. Aquí tiene este gobierno de Federico Gutiérrez y que nosotros como concejales de Medellín hemos apoyado, y es que a esa persona que hoy está al margen de la ley, que hace parte de los grupos delincuenciales de Medellín y que está cometiendo este tipo de delitos, hay que decirle que ese no es el camino, que abandone ese tipo de conductas delictivas. Previniendo esto, vamos a prevenir lo segundo. Y en ese sentido, ¿cómo lo podemos hacer? Pues Mabel, doctor Federico, con oportunidades de empleo, con oportunidades de educación. Pero es que usted se me está yendo por otro lado y sí es muy importante porque la consecuencia pues son todos estos asaltos cuando no hay oportunidades de empleo, cuando no hay oportunidades de educación, cuando la calidad de vida pues no es la que esperamos. Pero si nos enfocamos específicamente en el tema de hoy, que es la legítima defensa, ¿estamos abusando nosotros de esa legítima defensa? Podemos decir, ¿es legítima defensa o es una venganza? Creo que para que vamos como aclarando y adentrándonos bien en el tema. Bueno, frente a esa pregunta en particular, lo que nosotros tenemos que entender es qué es legítima defensa. Yo creo que hay un desconocimiento en general de la sociedad, de los ciudadanos, de todos, inclusive de quienes hacen parte del mundo del derecho, frente a lo que es un acto de venganza y a lo que es un acto de legítima defensa. Los actos de legítima defensa, creo que el doctor los va a ampliar un poco, cuáles son los elementos que se requieren para que podamos hablar de una legítima defensa, que son 2 o 3 elementos, y cuáles son los elementos que se están presentando al no tener muy claro el tema de la legítima defensa, y es el que tiene que ver con la venganza. Entonces, para que vamos desarrollando bien el tema, pues entonces que sea el doctor Federico quien le cuente a todos los televidentes, pues cuáles son esas condiciones, esos requisitos que debe tener responder o un ataque cuando hablamos de legítima defensa, que es que haya proporcionalidad, que sea en el momento, que no sea después, que esté en peligro la vida de uno o de un tercero, pues para que hablemos de esos requisitos. Claro que sí, Mabel y Manuel, miren, les cuento. Es muy jurídico, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Claro, porque es que la mayoría de nuestros televidentes pues son televidentes que no son abogados. Exacto. Pero sí somos televidentes que podemos sufrir un ataque. Y de ahí parte la primera confusión que existe frente a los límites y alcances de la legítima defensa. Sí. Porque es un tema muy jurídico, entonces vamos a hacerlo lo más simple posible. Hay 2 partes siempre frente a una legítima defensa: quien agrede y quien es presuntamente agredido, o quien es presunto agresor y quien es presunto agredido. Frente a la acción de quien agrede, la norma exige o la doctrina exige 4 requisitos fundamentales: que la agresión realmente exista, que se ponga en peligro un bien jurídico, es decir, un derecho, mi patrimonio, mi vida, mi salud, mi libertad. Y no solamente la mía, sino la de otra persona. ¿Sí? Exactamente, que es lo que nuestro Código Penal exactamente en el artículo 32, numeral 6 nos dice: para proteger el derecho propio o de un tercero. Entonces es una herramienta que yo tengo para reaccionar frente a esa agresión y limitar, evitar y minimizar ese ataque para que mi derecho o el del tercero no sea afectado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo la posibilidad de repeler una agresión injusta, que sería el tercer requisito, que la agresión que sea real, que afecte un derecho, sea injusta, si yo tengo la posibilidad de reaccionar, esa agresión tiene que ser actual e inminente. ¿Qué significa? No es que me hurtaron, la persona se giró, se fue caminando y yo dije, ya me dio la espalda, voy a bajarme de mi vehículo y voy a ir tras él, o le voy a disparar, o voy a salir en mi carro a atropellarlo. ¿Por qué? Porque en ese caso la reacción
es una reacción que se aleja un poco, al menos en lo abstracto, porque hay casos particulares que hay que analizar, se aleja de lo actual y lo inminente de la agresión. Entonces, nuestra reacción frente a esa agresión que tiene que ser real, actual, inminente e injusta y que afecte nuestro derecho, nosotros podemos reaccionar, pero podemos reaccionar bajo ciertos parámetros que la misma ley nos impone. ¿Por qué no los impone Mabel y doctor Manuel Alejandro? Por una razón muy sencilla, porque como somos seres humanos e interactuamos entre seres humanos, la misma sociedad y el mismo Estado tiene que limitar nuestros comportamientos, el de todos, porque todos tenemos exactamente los mismos derechos. Yo no puedo convertirme en agresor para atacar la conducta o repeler la conducta de un presunto agresor, porque estaría haciendo exactamente lo mismo que él. Eso significa, qué pena Mabel, que la persona que reacciona, ¿cierto?, tiene que ver la necesidad de protegerse de su ataque, de proteger su derecho o el de un tercero, y tiene que reaccionar con proporcionalidad y que recaiga única y exclusivamente sobre los derechos del agresor, que sea proporcional. Yo voy a hablar no como abogada, sino como los televidentes que en este momento nos están viendo. Cuando hablamos de la proporcionalidad es que decimos, si nos van a atacar con un arma de fuego, si yo tengo un arma de fuego y respondo, pues ahí hay una proporcionalidad. Arma de fuego del atacante contra arma de fuego de la víctima. Si me van a atacar a mí con un cuchillo o con un corta uñas y yo saco un arma de fuego para defenderme, ahí no hay proporcionalidad. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que ocurre? La proporcionalidad hay que entenderla desde varios puntos de vista, sobre todo desde lo que usted está planteando, el tema de la proporcionalidad del medio que se utiliza para cometer o realizar la acción que agrede y la reacción frente a esa agresión, ¿cierto? Todos son comportamientos humanos. El medio que se utilice termina siendo una herramienta para poner en riesgo un derecho o proteger un derecho, ¿cierto? Habrá situaciones en las cuales el medio nos genere la proporcionalidad, es decir, nos genere que sea igual. Habrá otras situaciones en las que nunca, porque si claro, porque si es que yo no ando armada y muchos de los ciudadanos, de los colombianos, pues no andamos armados. Recordemos el caso concejal del año 2017 en la que a un señor iba en su carro por la avenida del Poblado, acá en la ciudad de Medellín, dos asaltantes le hurtan su cadena de oro, se van y él los atropella. Recordamos ese caso. Uno de ellos muere, mucha gente en las redes sociales pues dice apoyamos a esta víctima que se convierte en un victimario. Inclusive el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su momento dijo que debíamos rodear a la víctima, a la persona que había sido hurtada. ¿Usted qué piensa de eso, doctor? Me queda claro que el derecho penal, y le tiene que quedar claro mucho a los ciudadanos, es que el derecho penal no legitima la venganza, primero. Segundo, estructura la defensa, que es distinto. En ese caso, quienes hemos sido víctimas, yo fui víctima en un momento determinado de un hurto, con la modalidad que se ha mencionado que usted expone, una motocicleta a la derecha y otra a la izquierda, y lógicamente lo que quisieron no era atentar contra mi vida, sino contra mis bienes, contra mi patrimonio, que efectivamente lo hicieron. Y es muy natural que el ser humano sienta una impotencia, Total. un dolor, una molestia y un deseo de reaccionar frente a esa actitud dañina que tiene digamos, el delincuente. Si no se tienen muy claros ciertos conceptos, ciertos principios, usted puede desbordar la reacción suya frente a un daño. Es decir, en este caso, lo que podríamos juzgar nosotros, los ciudadanos de bien, fue que hubo un hecho dañino que fue el hurto. De entrada lo rechazamos y lo condenamos, pero la respuesta fue mucho, es decir, la sanción fue mucho más dañina que el daño que se le generó al señor. ¿Por qué? Porque él, si bien se le llevaría unas cadenas, dinero, pues patrimonio, Sí. el señor lo que le generó como daño a ese delincuente fue un daño en su integridad anatómica. Entonces, de pronto, el no entender muy bien, vuelvo y le repito, qué es defenderse y qué es el tema de la venganza, es un hilo que le decía yo al doctor Federico ahora, que es muy complejo y que queda a la interpretación del juez. ¿De qué se vale el juez? De todos unos elementos probatorios, porque cada caso tiene una particularidad. Este es el tema que estamos trabajando hoy en Verdad Plural, la legítima defensa, que en algunos casos se puede convertir en venganza.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Verdad Plural. Hoy estamos hablando sobre la legítima defensa y le estamos preguntando a nuestros contertulios, a ustedes los televidentes y transeúntes también, ¿se está abusando de la institución de la legítima defensa para defenderse de asaltos? Veamos lo que nos respondieron. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con que la persona, si está en las posibilidades de defensa, se defienda. Si nos vemos en peligro, en riesgo de perder la vida, más que perder cualquier bien, porque ahora se mata por quitar un celular. Entonces, la defensa para mí es totalmente permitida ante la ley. Sí, estoy de acuerdo de que le den la defensa a las personas. ¿Por qué? Porque me parece una forma de uno defenderse, porque uno trabaja todo un día para que otro llegue y le roben a uno la plata así como noche a la mañana. Me parece excelente la propuesta que están haciendo. Sí, claro, obviamente porque la justicia coge al individuo, al que roba la bicicleta y luego lo lleva para la cárcel, digamos, un día y lo sueltan y eso queda en lo mismo, por eso está la impunidad en ese país. Claro, 100%, porque si usted lucha y trabaja duro por tener sus cosas, ¿cómo va a llegar alguien a ganárselas así de mero susto, de meterle miedo y terror? A veces se premia más al delincuente que a la víctima y pues estas leyes colombianas a veces le falta algo porque siempre el que va perdiendo es aparte de ser atracado, es la víctima la que lleva del bulto. La legítima defensa está bien, pero eso matar a otra persona, pues es que eso son cosas muy complicadas. Estoy de acuerdo porque hay mucha delincuencia aquí en el medio. De mera protección, poderse uno defender con un arma. No estoy de acuerdo, o si no, todo el mundo tendría un arma sin ningún control y esto sería descontrol. Doctor Federico, ¿qué tan lejos pueden ir las víctimas para evitar que sus victimarios cumplan su cometido? Las víctimas no pueden ir lejos. Las víctimas pueden ir hasta donde el derecho se los permita. ¿Hasta dónde? Hasta que su acción busque evitar, si desean reaccionar activamente a ese ataque a sus derechos, hasta donde limiten el ataque, más no hasta donde vayan a afectar el derecho del otro. Es muy difícil cuando se ha sido víctima concebir eso, sobre todo por el estado anímico en el que se puede estar en un momento determinado. Pero como lo decía el doctor Manuel hace un momento, nuestra norma nos impone límites. Y fue lo que nosotros decidimos al vivir en un Estado social de derecho. Y nos tenemos que proteger porque todos somos seres humanos. ¿La legítima defensa, doctor Manuel Salvador, trae consecuencias jurídicas? Desde luego que sí. Mire, en la gran mayoría, yo diría que en el 90% de los actos donde se presenta la legítima defensa, como es un acto hecho por el ciudadano, de todos modos hace parte de un tema procesal. Es llamado por la Fiscalía para que se presente la denuncia y se abre un proceso si hay lesiones personales en cualquiera de los dos casos y si también se produce el resultado muerte, pues con mayor razón, ¿cierto? Porque de todos modos hay que entender que cuando hay un resultado muerte para la víctima o para el victimario, tiene que haber una apertura procesal encabezada por la Fiscalía, que tiene su verdad procesal y lo mismo pues quien se está defendiendo. En este caso creo yo que tenemos un problema social muy grande, Mabe, y es que nuestros muchachos, la gente que está haciendo parte de este tipo de bandas, deben de entender que ese no es el camino. Si nosotros les hacemos entender eso, si les mostramos que hay oportunidades de empleo, como lo decía al principio, que hay oportunidades de educación. Tenemos educación superior hoy para más de 20.000 personas en la ciudad de Medellín, que creo que es algo muy importante. Y desde luego, nosotros no podemos tampoco caer en esas sociedades que son hoy del primer orden mundial, donde por un hurto hay pena de muerte. Pues yo quisiera escuchar también la respuesta del doctor Federico sobre exactamente si en un ataque se cumple todo lo que tiene que ver con la legítima defensa y el victimario
la víctima da muerte al asaltante en el momento que es, cumpliendo, vuelvo y les digo, con toda la proporcionalidad, que sea actual, peligro inminente, trae consigo una apertura. Sí, una apertura, una consecuencia jurídica más bien para la víctima. Apertura de proceso debe existir, al menos el inicio de una indagación, sí, de una investigación que la Fiscalía tiene que adelantar. Y es su obligación legal. ¿Por qué? Porque una persona falleció o se vio afectada en su salud, en su vida y demás. ¿Qué significa? La Fiscalía debe investigar qué fue lo que pasó, para poder determinar si se cumplen o no los requisitos de la legítima defensa. Para que esa persona no sea sancionada y condenada, la Fiscalía debe investigar. Y en muchos de los casos, cuando hay dudas, por lo que decía el doctor Manuel ahora, que la línea es muy delgada, es un juez el que debe decidirlo. Hay que entender algo, y lo digo yo incluso siendo defensor, la Fiscalía cumple un rol, y su rol es investigar. Si la Fiscalía considera que debe llevar ese proceso o esa investigación a juicio, está cumpliendo su rol. Y el juez será quien lo decida. Pero la Fiscalía lo que hace es buscar esclarecer los hechos. Hay casos en los cuales la legítima defensa o la investigación, mejor, arroja unos resultados que se encuadran en la legítima defensa y no lo vamos a llevar a juicio. ¿Qué fue lo que Hay sucedió otros casos en los que sí. con el caso reciente acá en la ciudad de Medellín, cuando en un ataque muere el cantante Legarda? Que era, eso fue hace poco por Unicentro, sí, que la persona que estaban atacando disparó contra los asaltantes y en una bala perdida mata a este cantante Legarda. La Fiscalía pues se pronunció, pero le solicitó al juez archivar la investigación. Entonces, ¿qué ocurre ahí en ese caso? La Fiscalía tiene que investigar a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Quién disparó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque la Fiscalía no estaba presente, el funcionario investigador no estaba presente. Si lo hubiera estado, era un testigo, no era el fiscal investigador. Okay. Entonces tiene que indagar, tiene que verificar y tomar una determinación de acuerdo a lo que ve. Ahora, lo que decía el doctor Manuel, la investigación se inició porque lo tenían que indagar. La decisión que se tome de si se archiva o no varía. Ahora, y son personas diferentes. Una cosa es la reacción de la persona que presuntamente iba a ser hurtada con respecto a quienes presuntamente lo iban a hurtar, y otra situación muy diferente es con el cantante Legarda, que era un tercero que en nada tenía que ver con la acción y la reacción que tuvieron esas personas. Entonces son situaciones diferentes que la Fiscalía debe examinar y debe reconstruir los hechos a partir de testimonios, videos y demás, para poder dentro de su investigación tomar una determinación. Tenemos un minuto ya para despedirnos. La última pregunta: ¿la legítima defensa podría considerarse justicia por mano propia? Doctor Manuel, cortico, por favor. Por mano propia no puede tomarse la justicia. La justicia existe y tiene sus instituciones. La legítima defensa es un acto en el que el ser humano defiende un bien jurídico, bien sea vida o bien sea patrimonio, ya lo dijeron, de sí o de un tercero. Pero nosotros no podemos dar un mensaje equivocado a la sociedad, donde la sociedad tome por mano propia la venganza o, en este caso, tomar como venganza, bajo la justificación de la legítima defensa, ciertos comportamientos. No puede ser que sea más grave la sanción que se toma por parte de la víctima que la actividad que realiza el victimario. Es decir, es una cosa muy compleja de entender, pero si una persona me va a hurtar, como efectivamente lo hicieron en el ejemplo que yo hice, y enseguida yo lo veo, le paso el carro, le quiebro las piernas, lo dejo inválido, es decir, la sanción que yo tomé con él fue mucho más grave que la misma actitud que él tuvo inicialmente. Gracias, doctor Manuel Alejandro Moreno, concejal del Para municipio mí un honor, de Medellín. Mabel. Doctor Federico, para terminar, rápidamente, por favor, pero rápidamente, contémosle a los televidentes, cuando yo inicio una riña, cuando yo estoy incentivando una riña, lo estoy retando a usted y usted me ataca y yo le respondo, ¿quién es la víctima ahí? Lo que pasa es que hay que mirar ahí qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Si usted me está atacando, en el ejemplo que estás poniendo, entonces tu agresión es actual e inminente, como decíamos ahora, y estás atacando mi derecho. Yo estoy reaccionando frente a mi derecho. La Fiscalía investigará quién inicia, investigará quién reaccionó y quién cometió la acción. En este caso, grosso modo, como usted lo presenta, usted me atacó a mí, yo reaccioné frente a su ataque. Perfecto. Doctor Federico, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar siempre sintonizados con Verdad Plural y, por supuesto, con Teleantioquia, el canal regional más importante de Colombia. Un abrazo, que tengan todos una feliz semana.